Hace 8 años. Recuerdo perfectamente cómo hace 8 años llegó mi mamá y con un tono de voz súper decisivo me dijo las 6 palabras que probablemente son las que más me han sacudido. Vas a conocer a tu papá. Sin duda, esto fue una ola de emociones para una pequeña niña de 11 años. Y la verdad es que sí, me tomó cierto tiempo poder asimilarlo. Pero también recuerdo que con esta inocencia de una niña de 11 años, creía que todo este show de conocer a mi papá iba a ser algo así como la película Entrenando a Papá, donde una pequeña niña llamada Peyton le enseña a un jugador de fútbol americano, La Roca, a cómo ser papá. Y ya que estamos hablando de la paternidad, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el ideal que tenemos sobre la paternidad? Sobre los papás. Es muy fácil pensar en un ideal porque es algo que puede que suceda, pero pues también puede que no suceda. Pero yo creo que el ideal es que papá es aquella persona amorosa, aquella persona que siempre está presente, aquella persona que no falta en ningún momento importante de mi vida, aquella persona que hace su mejor esfuerzo por intentar entender las nuevas realidades. Y analizando todo este tema de la paternidad en México, me di cuenta que hay una relación muy cercana del tema con el machismo. Ese machismo del que hemos escuchado diferentes efectos. Efectos como la brecha salarial, la violencia de género. Pero algo de lo que casi nadie nos habla es del efecto del machismo en la paternidad. Aquellas paternidades ausentes o incluso aquellas paternidades que están presentes, pero al mismo tiempo están ausentes. Ahora quiero que vuelvan a pensar de manera rápida qué es lo que esperamos de una mamá y qué es lo que esperamos de un papá. Yo creo que todos identificamos luego lo que se espera de una mamá. De mamá esperamos que sea aquella superheroína que siempre está presente, que siempre está pendiente del hogar, pendiente de los hijos e incluso pendiente del marido. Y la realidad de nuestra sociedad es que nos han enseñado que dentro de la crianza, la maternidad es quien se lleva la mayor rebanada del pastel. Y sumémosle a todo esto que tienen que hacer las mamás una gran sonrisa en el rostro, porque si no, híjole, es que se enojan por todo. Y por otro lado tenemos a los papás, a quienes vemos que tienen que ser el sustento económico del hogar. Pero también sabemos que papá probablemente no está presente en los momentos importantes en mi vida por cuestiones laborales o simplemente porque esa es su decisión. Y desafortunadamente, aunque suene cruel, vemos a la paternidad, a los papás, como los acompañantes de la maternidad en esto que conocemos como crianza. Y quiero que se den cuenta que realmente la paternidad es un problema en México. En 1995, el 31% de los mexicanos crecían con ausencia paterna. Este índice creció al 41% para el año 2008. Y para el año 2015, ya ni les cuento, para el año 2015, el 49% de los mexicanos crece con ausencia paternal biológica. Entonces, si lo queremos ver de una manera más gráfica, esto quiere decir que de cada 10 personas que conocemos, 5 crecen sin papá. 3 consideran que pues hay más o menos lograron entablar una relación con su papá. Y solo 2 de cada 10 personas nos pueden decir con total seguridad que realmente lograron generar un vínculo afectivo con su papá, que realmente papá les pudo dedicar suficiente tiempo de calidad. En mi caso, yo formo parte de 2 estadísticas. Por un lado, los primeros 11 años de mi vida, crecí con ausencia paterna biológica. Pero este mismo camino de la vida me llevó a conocer una de esas paternidades que solo 2 de cada 10 personas tienen el privilegio de conocer.
Me di cuenta que no soy la primera ni la última que pasa por esta situación. Pero ¿qué iba a hacer con esto? ¿Nada más lo iba a vivir y ya? Entonces me di cuenta que era este el momento para aplicar dos grandes enseñanzas que toda la vida me habían repetido en mi casa. La primera es entender que todas las acciones son neutras y que nosotros somos quienes les damos una intención y un sentimiento. Y la segunda es entender, y bueno, más que entender, es intentar sacar lo positivo de aquello que nos cuesta verle lo bueno. Entonces yo, conociendo dos diferentes paternidades, conociendo a muchos papás en mi círculo social, me di cuenta que pudiéramos englobar la paternidad en dos diferentes personajes. Por un lado tenemos a Luis. Luis es una persona que basa su paternidad en el autoritarismo. Es la persona que utiliza la típica frase de "porque lo digo yo". Genera una jerarquía donde él tiene la verdad absoluta por el simple hecho de ser el padre. Es aquella persona que siempre dice: si tú haces A, yo no haré B. O sea, todos hemos escuchado el "si tú haces lo que tú quieres, yo no te apoyaré". Es aquella persona que directa o indirectamente invalida tus emociones y tus experiencias. Y por otro lado tenemos a Pepe. Pepe es una persona que guía, que acompaña y que motiva, que busca siempre estar presente y que entiende que la presencia no es solamente la física, que la presencia, hoy en día hay 1001 maneras para lograr estar presentes en la vida de tus hijos. Es aquella persona que entiende o hace su mejor esfuerzo por intentar entender las nuevas realidades. Y hay que reconocerle, Pepe es una persona que se caracteriza 100% por la prudencia. Entonces, ya que conocimos a Luis, ya que conocimos a Pepe, ¿ustedes creen que estos dos tipos de paternidades tengan los mismos efectos? Pues claro que no. Por un lado, Luis, que probablemente es una persona distante tanto física como emocionalmente, el peor efecto que podría tener en sus hijos es que sus hijos tengan altos índices de estrés o que tengan mayor tendencia a depresión y que carezcan de un referente emocional. Por otro lado, tenemos la crianza estilo Pepe, que guía, acompaña y motiva. En el mejor de los casos, Pepe puede lograr mayor índice de felicidad en sus hijos, puede lograr que tengan una mejor autoestima y que se desarrollen mejor tanto profesionalmente como personalmente. Y la verdad es que así como no existe una escuela para los padres, para aprender a ser padres, déjenme les digo un secreto, tampoco existe una escuela para aprender a ser hijos. Me parece importante que entendamos que la paternidad y la maternidad no tienen por qué ser perfectos para ser buenos. Pero creo que aquí es donde entra el desaprendizaje, el entender que ambos nos estamos enfrentando a un territorio nuevo y desconocido, donde tenemos permitido fallar, intentar, pero lo más importante es lo que acabo de decir, volverlo a intentar, intentar, hasta que lo logre, hasta que logre esa relación exitosa con mi hijo. La realidad de los jóvenes, de los adultos y de los niños es que no estamos en la búsqueda de padres perfectos. Lo único que buscamos son padres reales, padres que estén dispuestos a sumergirse en un proceso de desaprendizaje. Desaprendizaje para entender que probablemente la crianza que ellos recibieron fue lo que nuestros abuelos tenían a su alcance, pero no por ser el territorio conocido quiere decir que es lo óptimo para su desarrollo. Entonces es aquí donde te pregunto a ti, ¿qué es lo que quieres para tus hijos? Y analizando todo este tema, me di cuenta que hay 3 elementos indispensables para poder lograr una relación cercana, o al menos intentar que sea cercana, con tus hijos. El primer elemento es el tiempo, después va el esfuerzo y terminamos con el interés. Donde afortunadamente, si el tiempo y el esfuerzo me dices, híjole, es que no le dedico el suficiente tiempo y esfuerzo a mis hijos, te tengo una buena noticia, hay muchísimas estrategias para que lo logres. Y puede que suene un poco cruel, pero desgraciadamente si no tienes interés por criar a tu hijo,
si no tienes interés por formar parte de su vida, ahí ya no hay mucho que hacer. Entonces, esos 3 elementos me llevan a pensar en 3 pequeñas estrategias que ustedes, papás, pueden implementar para intentar acercarse un poco más a sus hijos o intentar ser ese padre que realmente les gustaría ser. Empecemos con la primera mini estrategia, a la cual titulé Al cruzar la puerta de mi casa. Todos los días que lleguen a su casa, crucen esa puerta, pregúntense antes de cruzar, ¿qué es lo que quiero lograr con mis hijos? ¿Realmente mis hijos se merecen las sobras de mi tiempo? ¿Las sobras de mi energía? ¿En verdad quiero que se sientan como una carga en mi vida? Es aquí donde les recomiendo que empleen la escucha activa. Escuchar activamente, porque probablemente su hijo llega y les cuenta un problema que ustedes dicen, no, hombre, es que en mis tiempos, no, esos no eran problemas. Esa frase es la última que esperamos escuchar. Porque probablemente este problema a ustedes no les haga ni cosquillas, pero para nosotros en este momento significa el mundo entero. Lo mejor que pueden hacer es escuchar, motivar, acompañar y validar las emociones y las vivencias de sus hijos, porque la realidad es que nos desenvolvemos en entornos súper diferentes. A la segunda mini estrategia la nombré cada que le decimos sí a algo. Hay que entender que cada acción trae consigo muchísimas consecuencias. Entonces, por ejemplo, cada que tú le dices sí a quitarle tiempo de calidad a tus hijos, le estás diciendo no a crear una relación cercana con ellos. Cada que le dices sí a preocuparte o poner por encima los problemas maritales o los problemas que tienes con la mamá de tus hijos, le estás diciendo no a crear un vínculo afectivo con ellos. Y es aquí donde regreso a la misma pregunta de la mini estrategia anterior. ¿Qué es lo que quieres lograr con tus hijos? Cada que vayas a quitarle tiempo de calidad a tus hijos, atención a tus hijos, pregúntate si esta acción tiene un alto o un bajo impacto en tu vida. Claro que esto va de la mano dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr con tus hijos. Y la tercera mini estrategia es los límites de la autoridad. Todo mundo nos habla que los padres tienen que ejercer una autoridad. Y pues claro, los hijos tenemos que respetar ciertos límites. Pero de lo que casi nadie nos habla es de los límites que lleva la autoridad. Porque la autoridad te da derecho a hacer muchísimas cosas, a enseñar por medio de la autoridad diferentes enseñanzas a tus hijos. Pero, por ejemplo, a lo que no te da derecho la autoridad es a humillar, a hacer sentir menos, a golpear, a invalidar las emociones y las vivencias de tus hijos. Porque es así como funciona cualquier autoridad en el mundo. Les habla alguien que es parte de 2 estadísticas. Por un lado, agradezco a mi paternidad biológica porque me ha enseñado que se tiene que ir construyendo este lazo afectivo, pero siempre trabajando los 2 juntos y de la mano, donde hay altas y también hay muchas bajas. Por otro lado, agradezco a esa paternidad que solo 2 de cada 10 personas tienen el privilegio de vivir en México, porque me enseñó que se puede educar desde el amor. Y por otro lado, le agradezco a esa paternidad que tiene que ejercer mamá, a esa paternidad que ejerce la familia materna cuando papá no está. En mi caso, a mi mamá, a mi abuelita, a mi tío, porque no dejaron hueco para el amor. Nunca faltó amor, nunca faltó tiempo de calidad y nunca faltó atención. Quiero que se vayan entendiendo qué es la paternidad. La paternidad no se trata de procrear y dejar. La paternidad se trata de procrear, asumir tu responsabilidad, guiar, motivar y acompañar. Es de eso de lo que se trata. Y si se van a llevar de aquí algún conocimiento, algún nuevo aprendizaje, quiero que recuerden muy bien estas 3 consecuencias o datos crudos que conlleva la paternidad. El primero es entender nuevamente que los hijos
buscamos padres reales, nunca perfectos, porque ustedes son perfectos para nosotros por el simple hecho de ser nuestros padres. La segunda realidad es que seas consciente que el tipo de paternidad que tú estés dispuesto a dar es proporcional a la cantidad de amor que tus hijos en un futuro van a estar dispuestos a regresar. Y la tercera realidad es que seas ese padre que te hubiera gustado tener. Acomódate en esa paternidad que tú hubieras querido tener. Porque ser un buen padre realmente está súper padre. Muchas gracias.